de matrices, portamatrices, bandas autotensantes, cuñas, etcétera, y entregar algunas características, más que lo que dice relación con las técnicas de restauración en las cuales utilizamos estos sistemas, ¿ya? Porque eso compete y corresponde a las clases, por ejemplo, de resinas directas clase 2, por ejemplo, o en sector anterior cuando se utilizan algún tipo de banda para realizar restauraciones clase 3 o clase 4, etcétera, etcétera. ¿Okay? Básicamente lo que pretendemos con esto es mostrar los distintos sistemas y que ustedes tengan una visión más amplia de lo que significa a veces trabajar solamente con bandas que vienen, bandas rectas de acero para montar en portamatrices de tipo Toffler-Mayer, etcétera. Hoy en día esto se ha desarrollado muchísimo porque la odontología directa se ha desarrollado muchísimo. Muy bien. Bueno, siempre parto mostrando algo del mundo de la pesca, porque dentro de las actividades, aparte de la odontología, yo me dedico a pescar. Y este último tiempo he salido varias veces embarcado desde el puerto de Coloso hacia el sur, hacia el sector de Punta Jara, que queda cerca de Playa Escondida para los que han ido para ese lado. Y son lugares que son maravillosos para la pesca de peces de roca, en profundidad, 25, 30 metros. Esto es muy, muy entretenido. Bueno, y también me dedico a hacer algo de fotografía y se obtienen algunas cosas muy simpáticas cuando uno hace fotografía de estos bichitos. Normalmente, la mayoría de las veces esto es pesca y devolución, captura y devolución, ¿ya? Así que tratamos de maltratar lo menos posible a los amiguitos. Y bueno, ayer en la noche me encontré con esta imagen en la cual la niña le pregunta al gato cuál es el camino correcto. El gato la mira y le dice, si no sabes para dónde vas, la verdad da lo mismo el camino. Es extremadamente importante en odontología ser protocolar. Es extremadamente importante no solo conocer, tener los recursos disponibles, conocer los recursos, saber seleccionarlos, conocer la indicación y además complementar eso con la habilidad, la competencia psicomotora para poder desarrollar. Si algo de eso falla es porque no sabemos para dónde vamos. Y en realidad va a dar lo mismo lo que hagamos porque lo que va a partir mal no va a terminar bien. Entonces, esto es muy importante. Por eso, conocer, saber, después de eso, disponer de los recursos, entender los protocolos y poderlos aplicar de buena manera es lo que nos va a garantizar el éxito en el uso de distintos sistemas de matrices, portamatrices, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el objetivo de la clase es que ustedes logren, al final de la clase, reconocer en los sistemas de matrices, de portamatrices, sistemas de anillo y de cuñas interproximales, recursos que son imprescindibles para la correcta ejecución de restauraciones directas en operatoria dental. Y es extremadamente importante, como les mencioné anteriormente, hoy en día la odontología está girando bastante en torno a lo que significa poder realizar mucha odontología directa, mucha odontología directa. Si bien es cierto, también de repente nos encontramos con algunas tendencias en donde se sobreindican restauraciones indirectas, principalmente cuando se tiene a la mano, por ejemplo, estos sistemas de semidirectos para hacer restauraciones de tipo CAD-CAM, en donde, claro, si yo hago una inversión, me compro un CAD-CAM, tengo que darle uso, ¿verdad? Entonces, a veces uno sobreindica, pero nosotros normalmente, el odontólogo de a pie, ya que no dispone de un CEREC de 40 o 50 millones en su consulta, resuelve en muchas oportunidades la mayoría de las situaciones por medio de la odontología directa y dejamos la indicación de la odontología indirecta para los casos precisos en los cuales no voy a ser capaz de controlar la correcta y adecuada reconstrucción de un perfil de emergencia, un contorno proximal, y por ende un buen punto de contacto. En esos casos, perfecto, vamos a la indirecta. Pero hoy por hoy, los nuevos sistemas de matrices nos brindan la posibilidad incluso de extendernos un poco más allá de ese tercio del ancho intercuspidio en una restauración directa, un poquito más allá y poder resolver de la misma forma de manera directa. Entonces, por definición, las matrices son bandas o láminas metálicas principalmente hechas de acero, pero también hoy en día encontramos de cobre, para sector anterior de acetato, celuloide, u otro material que podría ser alguna otra aleación, pero normalmente las metálicas son de acero, que se colocan en un diente o entre dos dientes, ¿ya? Y nos van a permitir confinar el material de restauración a los límites de la preparación que yo definí, y de esa manera evito la generación de excesos del material restaurador y puedo
devolver la forma, el contorno, el punto de contacto, mi perfil de emergencia, etcétera, etcétera, etcétera. Por definición, estas son las matrices. Y hago un pequeño hincapié respecto del material en el caso del cobre, que hoy en día se está volviendo a utilizar bandas de cobre específicamente por su grado de maleabilidad, para poder hacer elevaciones de márgenes cuando tenemos una preparación subgingival. El cobre se está volviendo a utilizar. No se vende comercialmente como un producto ontológico. Entonces uno va a una tienda de estas tipo Bazar el Cobre acá en Antofagasta y uno compra una lámina de cobre, vienen láminas muy delgaditas, y uno las tiene que cortar y dosificar y las deja y las arma, digamos, y esas se utilizan específicamente para hacer levantamientos de pisos, ya con resina compuesta. Claro, existen bandas matrices que están específicamente diseñadas para eso y yo se las voy a mostrar. Pero el cobre se está usando específicamente en esos procedimientos. Entonces, en bandas de acero las tenemos estas en cajitas que ustedes van y compran en distintos anchos que pueden ir entre los 5 milímetros a los 8 milímetros, o las pueden tener como está acá a la izquierda, ya precontorneada, incluso con un pequeño ángulo en su diseño, parece un boomerang, y esto al momento de montarse en un portamatriz le confiere una ventaja porque ya las contornea en sentido cérvico-oclusal, ¿ok? Y eso es importante. Ahora, los portamatrices son elementos metálicos que son esterilizables, por supuesto, o bien pueden haberlos plásticos que son desechables, ¿ya? Nos permiten transportar a la matriz y sostener y mantener en posición los diferentes tipos de matrices que utilizamos en boca, ya sean metálicos, de algún tipo de metal, o de celuloide. Por ejemplo, este es el clásico Ningstrom, también mal llamado Ivory, pero se llama Ningstrom. Nuestro típico Tofflenmayer o tipo Tofflenmayer, que es el más popularizado, más utilizado. Hoy en día se usan cada vez menos, pero eso no significa que no debamos tenerlo. Por lo menos Tofflenmayer hay que tener, porque hay situaciones en las cuales debemos montar matrices, sobre todo cuando tenemos que llegar a una zona muy profunda. Tal vez nos vamos a restaurar toda la restauración, valga la redundancia, con esa matriz, pero sí me va a permitir, por ejemplo, hacer una elevación de piso, por ejemplo, como parte de un procedimiento que va a terminar en una preparación para una restauración indirecta, por ejemplo. Entonces, esto que a veces uno dice, no, pero hoy día con los anillos resuelvo todo, no es así, no es así. Si usted tiene un diente aislado, por ejemplo, y tiene una preparación MOD, difícilmente va a poder poner un par de anillos. Entonces, recurrimos a nuestro viejo y conocido Tofflenmayer. Y también los tenemos desechables, ya metálicos y de celuloide. La particularidad, ustedes ven que el cabezal se gira y con eso se puede obtener un ángulo y dependiendo si es superior o inferior, derecha o izquierda. Estos son portamatrices, estos en particular son de la casa dental Ultradent y son bastante buenos. El problema es el costo y lamentablemente no son reutilizables. Ahora, antiguamente los clasificábamos las matrices según la presentación, según el material de fabricación y según la superficie. Si la presentación si eran estándar, comerciales, las que venían en cajita, o individuales, si eran trocitos. Lo relevante aquí es según el material de fabricación. Claramente las tenemos metálicas o plásticas, ¿ya? El metal más utilizado, ya dijimos, era el acero. El acero puede ser templado si este acero tiene un grado de memoria elástica, o bien puede ser destemplado si no posee memoria elástica. Y cuando es destemplado, normalmente esas bandas de acero son esas bandas que usted las va sacando de la cajita, las mueve, y a donde las mueva, allí se queda. El problema es que eso genera ciertas improntas en el espesor del material, que se traduce posteriormente cuando se utiliza para la restauración en algún tipo de impronta en el material restaurador, ¿ya? Entonces le puede dejar ahí unas pequeñas muescas y eso trae como consecuencia posteriormente ya sea que o se deteriore el material restaurador o acumula placa bacteriana, etcétera, etcétera. Pero son dos tipos, templado y destemplado. Y los espesores, miren, varían. En las bandas de acero varían desde 0.010 de milímetro a 0.050 de milímetro las más gruesas, ya las más gruesas. Normalmente si uno compra de marcas brasileñas, casi todas vienen en 0.050 de milímetro, que corresponden a 50 micrones de espesor, ¿ya? Y el ancho de 5 milímetros de ancho hasta 8 milímetros de ancho. Es raro, muy raro encontrar de más de 8 milímetros de ancho. Y tienen ventajas, claro,
las metálicas, con ellas uno obtiene un excelente cierre a nivel marginal, a nivel gingival. Se deforma mucho menos, por ejemplo, que las que son plásticas, sobre todo cuando uno les introduce una cuña. Y la desventaja, en el caso, ya lo dije, cuando son de acero destemplado, que pueden tender a arrugarse, y esas arrugas, esa deformación, se transfieren al material restaurador, ¿ya? Y antiguamente se hablaba, y digo antiguamente, hace unos años atrás, se hablaba de que también las metálicas, en el caso de cajones proximales, podría tener una incidencia en la menor llegada de la luz, pero hoy se sabe que eso no es en absoluto verdadero ni significativo clínicamente, ¿ya? La manera de hacer llegar la luz a zonas más profundas obedece a otros factores más que si colocamos una banda de acero o eventualmente una banda plástica. Y finalmente, según la superficie que abarquen, las tenemos circunferenciales, si circunscriben todo el perímetro de la pieza de entalla, por ejemplo, en una preparación MOD, ¿ya? O bien si son parciales o seccionadas que son para hacer cajas en particular. Y también dentro de las superficies que abarquen había un pequeño capítulo, me recuerdo, que corresponden a las preformadas, que eran sistemas casi de ángulos, por ejemplo, preformados antiguamente, que se usaban con resinas de autocurado. Hoy en día están absolutamente descontinuadas. Entonces, lo que encontramos en el mercado, básicamente, estos rollos, estas cintas, ¿verdad? También de acero las tenemos en distintos espesores, ya lo conversamos, en distintos anchos. Las bandas seccionadas, las bandas de celuloide, estas que son, como le comentaba, así como estaban los ángulos, ahí tenemos un ángulo preformado. También estas banditas de acá abajo que son para hacer restauraciones cervicales, son bandas ya preformadas anatómicas, ¿ya? Hoy en día no se utilizan. Fue un intento por facilitarle la vida al odontólogo, pero después se dieron cuenta que la generación de excesos, y eso traía como consecuencia una mayor pérdida de tiempo en lo que es terminación y pulido, hacía poco práctico su uso. En el sector anterior, y solamente lo voy a mencionar porque probablemente es tema de la clase de resinas clase 4, hay un sistema de Polidentia. Polidentia es una casa comercial que se caracteriza por desarrollar excelentes productos de matrices en todo sentido y de cuñas también. El sistema Única, ¿ya? Es un sistema de bandas metálicas que son para el sector anterior, y nos permite resolver, acuñándola de buena forma. Ustedes pueden ver cómo circunscribe la zona cervical y la zona proximal. En una cavidad clase 3, por ejemplo, genera un excelente sello a ese nivel. En una cavidad clase 4, un excelente sello, bien acuñada, y nos permite resolver de esta forma de muy buena manera porque nos da el contorno. Nosotros nos dedicamos solamente a realizar nuestra técnica incremental y nuestro empaque de restauración. Y si colocamos dos, por ejemplo, en un sector donde tenemos que reconstruir unas carillas, ¿ya? Incluso con ángulos, como ustedes pueden ver, tienen la gran ventaja de que nos entregan muy buenos ajustes y sellados a nivel de todo lo que significa el borde cabo. Y como ustedes pueden ver, no está un poquito clara la imagen, pero abajo se ve cómo nos deja solamente el frente para realizar la técnica incremental con los distintos colores de resina, dentinarios y translúcidos y finalmente esmalte para poder desarrollar de buena manera nuestras carillas. Este es el sistema Única que probablemente cuando vean alguna clase de clase 4 deberían mencionarse, ¿no? Pero los traigo a colación también. Muy bien, hoy en día tenemos tres formas o tres grupos de poder clasificar las matrices y los sistemas de matrices. Por un lado tenemos las matrices que vamos a usar en portamatrices. Un segundo grupo corresponde a los sistemas de matrices que son autotensantes, que no están puestos con un dispositivo como un portamatriz y tampoco utilizan un anillo. Y el tercer grupo corresponde a los sistemas de matrices seccionadas que son utilizadas con anillo, que es como lo más común hoy en día y lo más comercializado. Entonces, el primer grupo, las matrices para portamatrices. Y aquí tenemos, obviamente, nuestro portamatriz tipo Toffler-Mayer, y a disposición de esto, las matrices que dijimos ya venían precontorneadas. En este caso, este tipo de matrices nos entregan un perfil de emergencia ya cérvico-cruzal ya determinado, y eso nos ayuda a generar el punto de contacto, porque una gran desventaja del uso del sistema de Toffler-Mayer era que la generación del punto de contacto, cuando lo utilizamos para realizar resinas compuestas, es altamente dificultosa. Los portamatrices Toffler-Mayer fueron diseñados y utilizados para hacer restauraciones de amalgama, y claro,
La técnica para amalgama era diferente, porque la amalgama era un material que se condensaba. La resina no se condensa, la resina se empaca, es mucho menos viscosa, por lo tanto la generación del punto de contacto no depende de la calidad del material. En el caso de la amalgama, claro, uno empujaba y uno podía, con la sola condensación del material, uno desplazaba la banda y podía generar buenos puntos de contacto. Si a eso le agregaba que la banda ya tenía un precontorneo, yo con eso ya me estaba asegurando que iba a tener un buen perfil de emergencia y un adecuado punto de contacto. Ahora, eso se dificultaba cuando usaba banda recta, porque la banda recta, lamentablemente, me tendía a generar puntos de contacto, más bien perfil de emergencia plano, y los puntos de contacto era más dificultosos. Y aquí vemos un portamatriz tipo Toffler-Mayer con una banda de acero puesta, instalado, un muy buen sellado periférico, ya una circunscripción completa de la pieza dentaria, un muy buen recurso, no debemos de desecharlo, tenemos que tener estos portamatrices a la mano porque, como les digo, por ejemplo, en ese caso, a pesar de que es un simulador, pero una pieza aislada, no nos queda más que poder tener uno de estos a la mano para poder resolver. Entonces, recibimos un caso, carie dentinaria profunda, es un diente 3.7, imposible aislarlo ahí atrás, no se podía controlar de buena manera la humedad, descartamos, esto es un caso antiguo, pero descartamos resina, usamos nuestro viejito portamatriz con una banda de 8 milímetros y con una restauración de amalgama pudimos resolver la situación. El diente conservó vitalidad, se evitó un tratamiento de conducto, obtuvimos a esa profundidad, a pesar del aislamiento relativo que tenemos que hacer, un buen sellado marginal y resolvimos la situación. Portamatriz de amalgama con una clásica banda matriz 8 milímetros 0.05 de la gruesecita. Son casos antiguos. El periodoncista nos manda el paciente porque el diente 2.6 está con hombros bastante notorios, zonas donde se empacan los alimentos, zonas donde el hilo dental se tiende a cortar, etcétera, etcétera. Se retira la amalgama antigua con bastante cuidado porque era profunda y con portamatriz bien acuñado mesial distal logramos obtener un mejor ajuste y con eso nosotros mejoramos la condición periodontal, más por supuesto el tratamiento correspondiente con el especialista. Y entonces tenemos que entender, es una alternativa, es un recurso clínico. El portamatriz tipo Toffler-Mayer no debe ser desechado, no debe ser desechado. Ahora, si usamos los portamatrices para realizar resinas compuestas, algunos tips, algunas recomendaciones. Primero, colocar una cuña antes de comenzar la preparación, lo que se denomina, o en los textos en algunos artículos, aparece como un preacuñado. De esa manera, comenzamos ya a generar una pequeña separación que me va a ayudar a compensar ese espesor de la banda, de la banda matriz a la hora que termine mi restauración y retire todo el sistema, ¿verdad? Yo, el diente, recupera el punto de contacto, obtengo el punto de contacto al recuperarse esa separación que generé con mi preacuñado. Correcto acuñado, una vez que ya coloco mi matriz, y presión sostenida en proximal. Es súper importante. Cuando estamos manipulando nuestro sistema de matriz, el que sea, ya sea montado un portamatriz o un sistema autotensante, un sistema de anillo, lo que sea, las cuñas tienden a desplazarse, sobre todo las cuñas de madera, tienden a salirse. Y a veces uno pierde un poco la noción de que la cuña, no, si la tengo puesta en posición, la cuña, si se sale un poquito, no solamente va a dejar de generar un cierre cervical entre mi banda matriz y mi piso cervical, voy a contaminar esas zonas, si estoy haciendo una resina compuesta, voy a contaminar mi sistema adhesivo, no voy a tener adhesión al 100%, por lo tanto es súper importante cada cierto instante, cada 3-4 minutos, estar presionando la cuña y mantenerla en posición. Sujetar la matriz contra la pieza vecina, al polimerizar la caja, empujarla. Hay instrumentos. ¿Ya? Vamos a ver uno que es el Optra Contact, hay otro que se llama Contact Pro, ¿ya? Que son elementos que me permiten movilizar, desplazar, empujar la banda en proximal para forzar el punto de contacto. Y tienen una característica más que se las voy a mostrar cuando muestre la imagen. Pero si yo no tengo nada de eso, con un huevo o bruñón de H, ¿ya? Bruñón de H, este huevito que usábamos, que se pedía antes para amalgama, que todavía se vende, con ese bastante anchito, con eso usted puede empujar sin problemas la banda y de esa manera fuerza el punto de contacto. Esto principalmente cuando usted está usando un portamatriz y está con una banda matriz de estas rectas, que no tienen ningún tipo de
de precontorneo cérvico-cruzal de ningún tipo, simplemente recta. Entonces, para poder hacer, ¿verdad?, generar mi punto de contacto y por lo menos generar un buen contorno, yo tengo que empujarla. Algunos clínicos en algunos artículos indicaban que se pueden introducir en el cajón, después del primer incremento, trozos de resina prepolimerizada, ya sea con forma de bolita o con forma cilíndrica. Y de esa manera, al meterlo a presión dentro del cajón, estoy empujando la banda contra el diente vecino. Y posteriormente relleno, ya sea con resina fluida u otra resina, alrededor de este material, porque este material está prepolimerizado, ¿verdad? Termino de rellenar y de esa forma yo mantengo el punto de contacto, genero un punto de contacto porque ese trozo de material polimerizado me está empujando la banda. Era una forma de hacerlo, pero era bastante engorroso y el problema es que no nos garantizaba que cuando ya la teníamos en posición, después al agregar el resto de los incrementos de resina, íbamos a generar un empaque perfecto. Normalmente quedaban fisuras, incorporábamos burbujas, la técnica era muy sensible a la técnica. Cilindro de composite entre la pared axial y la matriz. Es un poco lo que le acabo de mencionar, pero en vez de bolita tenía forma cilíndrica y también se introducía en el cajón entre la pared axial y la matriz para forzar el punto de contacto. El uso de light tip o punta de Madonna se los voy a mostrar en una foto bien a continuación. Es un elemento que se incorpora a la punta de la fibra óptica del LED o de la lámpara halógena, de lo que fuera fuera nuestro emisor de luz, y tenía una cierta forma que al introducirlo en el cajón desplazaba la banda y a su vez, como era de un material transparente, transportaba la luz para la polimerización en profundidad de la resina. Obviamente, otra recomendación para un buen punto de contacto es el uso de técnicas estratificadas y de resinas empacables. ¿Ya? Resinas empacables son resinas que tienen mayor viscosidad y la técnica estratificada significa ya sea o incrementos horizontales o en pico flauta o diagonales, etcétera, y de alguna manera disminuir al mínimo la posibilidad, hoy en día nos venden mucho la pomada, del uso de estas resinas Bullfield. Las resinas Bullfield se pueden utilizar, pero también en técnica estratificada. Tiene otra tecnología, pero hacer incrementos de 4 o 5 milímetros no es lo más recomendable. No es lo más recomendable porque igual contraen, por un lado. Y además esa contracción se traslada a la capa híbrida y genera, de alguna manera, se despega nuestra capa híbrida recién formada por la contracción que estas resinas tienen, a pesar de que nos venden la pomada de que contrae muy poco. No es para usarla como lo dice el fabricante. Usar siempre matrices de espesores de 0,10 a 0,25, las más delgadas que puedan, las más delgadas. Las de 0,010 cuesta encontrarlas. Lo más común es encontrar entre 0,025 y 0,04. En ese margen, en ese intervalo, es donde están los espesores más adecuados. Ahora, en promedio, 0,030, 0,038, 0,040 es una espesor adecuado, porque no voy a tener que compensar tanto ese espesor al momento de acuñar. No tengo que hacer tanta presión. Esta es la punta de Madonna. Ustedes la ven ahí funcionando. Se monta, como está en esta imagen, se monta en la fibra. Ahora, el problema es que al introducirse en el cajón, generaba una cantidad de excesos después para remover esto. Bueno, pero era un intento. Y abajo se alcanza a ver el Contact Pro, este es el original, el americano, que es un aparatito que tiene cierta forma en esta zona, una zona convexa, que al introducirse en el cajón empuja físicamente la banda y fuerza. Además, no se visualiza acá, pero la punta además tiene una ranura, que al introducirse generaba un pequeño puente de resina. Y ese puente mantenía el desplazamiento de la banda y nos garantizaba un buen punto de contacto. Es un buen instrumento, lamentablemente es un acrílico y después de sucesivos autoclavados se deterioraba bastante, al final se terminaban por romper. Por eso es que la Vivaden sacó un producto que se llama Optra Contact y el otro es de acero, y uno lo puede esterilizar infinitas veces y ningún problema. Aquí tenemos el Optramatix y el Optra Contact. El Optramatix, estamos viendo sistemas de matrices para montar en portamatrices. Vivaden diseña un sistema de matrices que tiene varias particularidades. Por un lado, tiene que son bandas de acero ya preformadas y precontorneadas, tienen esa pequeña forma de boomerang, pero si ustedes se fijan bien, además viene con un pequeño agujerito en una parte y eso tiene su razón. Una vez que se monta en el portamatriz, por un lado, hacia la zona del cajón, vamos a tener, como ustedes pueden ver acá, una superficie de 0,010 de espesor. Esta zona que se ve diferente, que se ve más clara, es más delgada, 0,010 de espesor. Y al otro lado
donde está el punto de contacto natural del diente, porque esta es una cavidad que tiene solamente una caja, ¿verdad? Está perforado. ¿Cuál es la idea? Una vez que se introduce, la zona de la banda que tiene 0.010 de espesor va hacia la zona de la caja y en el otro extremo fácilmente pasa la banda matriz y aquí no tengo banda matriz interpuesta. Entonces, ¿qué trae como ventaja esto? En esa zona no tengo banda matriz que compensar al momento de hacer el acuñamiento. Este es un sistema muy simpático. Y si ustedes miran el kit, se van a dar cuenta que viene para molares, para premolares y dependiendo de donde esté el agujerito, si el cajón es mesial o distal y si es superior o inferior. Y nos podía generar contornos y puntos de contacto de alta precisión. Este es el sistema de Optra Contact, ustedes ven, es de acero, ¿ya? Y viene con la ranurita. Esa ranurita al introducirse, no solamente el instrumento empuja la banda hacia el punto de contacto, sino que esa ranurita genera un puente de dentina, un puente de resina, ahí lo ven. Y al meterlo y presionar la banda y polimerizarse esta capa, este puente de dentina me queda con la presión que yo generé y me mantiene el punto de contacto y la presión del punto de contacto sobre el diente vecino. En el otro extremo teníamos la zona perforada de este sistema de matriz, por lo tanto, yo lo que tengo que compensar son apenas 0.010. Si pudiéramos llevarlo de alguna manera a un esquema, veríamos que en una matriz convencional montada sobre un portamatriz de estándar de 50 micrones, 0.05 de micrón, usted debe compensar en mesial y en distal el total de 100 micrones. Si usted utiliza una banda seccionada con anillo, por ejemplo, en 0.04 de milímetro, o sea, 40 micrones, usted debe compensar 40 micrones. En este sistema, como no tengo acá material de matriz porque está perforado y acá tengo el más delgado que hay en el mercado de 10 micrones, solamente con mi acuñamiento debo compensar 10 micrones, 0.010. Si a eso le agrego que utilizo un Contact Pro, que es del mismo sistema, empujo mi banda, ¿verdad? Y genero el desplazamiento y la presión, genero el punto de contacto, eso me garantiza y me asegura un excelente contorno, contacto y perfil de emergencia. Es un muy buen sistema. Desventaja, es caro. Desventaja, en algunos casos, si no hago un buen descontacto del cajón proximal, al introducir esta zona de 10 micrones que es tan delgadita, puede doblarse. Si se dobla, se deforma y si se deforma, ya no sirve. Porque queda la impronta y después eso queda en el material restaurador y no sirve. Y bueno, básicamente el costo es lo que limita la utilización. Aparte de la pesca, me he dedicado a pintar. Y ya me agarró el tema de la pintura. A esta altura, pasadito los 50, uno va pensando más en qué voy a hacer cuando ya no haga nada de odontología. Y ya estoy claro que si no pesco, pinto peces. Algo de lo que hemos hecho en este año, que ha sido muy entretenido por lo demás. Lo bueno es que gran parte de esto me lo llevo a la oficina y tengo ahí mi propia galería, así es que no tengo que andar pagando local para poner los cuadritos, porque ya en la casa no quieren que siga pegando cuadros en las paredes, porque ya no hay dónde meter cuadros. Muy bien. Entonces, en el segundo grupo ya vimos matrices para portamatrices. Ahora vamos a ver los sistemas de matrices autotensantes. Aquí hay un grupo interesante. Los más comúnmente conocidos corresponden a este tipo de matrices, que estas son de la TDB brasileña, que a su vez es una copia de una americana. Es un sistema de banda matriz que puede ser plástico o metálico. El anillo que ustedes ven acá, que es el anillo que genera la tensión, ese anillo es de un tipo de aluminio bastante blando. Entonces, ¿cómo funciona? Usted circunscribe el diente, introduce el anillo, la banda matriz, y el anillo lo aprieta en esta zona, de aquí para acá y de aquí para acá, y eso avanza, y al avanzar comienza a cerrarse contra la preparación y contra el diente. Estas son las bandas autotensantes de la TDB. Ahí tenemos otro caso. Ventaja, nos permite visualizar nuestro empaque. ¿Ya? En esta imagen no es para una restauración directa, claramente, pero nos puede servir sin ningún problema, por ejemplo, para hacer una técnica incremental y colocar resina, haciendo una preparación que posteriormente va a ser tallada y va a ser para una resina indirecta. O puedo rellenar una cavidad que posteriormente voy a tallar para hacer un muñón para prótesis fija, etcétera, etcétera. Tiene bastantes ventajas, vale la pena tenerlo. En alguna oportunidad me ha sacado de apuros cuando no he podido posicionar un portamatriz y cuando he necesitado, porque ustedes ven
que tiene la curvatura cérvico-oclusal ya predeterminada, o sea, tiene ese contorneo. Entonces ya tengo una ventaja. Del mismo tipo, este israelita, el Smart, son banditas que la gracia que tiene es que la banda matriz viene montada en un cilindro. Y este cilindro, como ustedes pueden ver en el esquema, es el que avanza hasta generar la correcta y completa circunscripción del diente. El Smart de Israel Dental Solution cuesta encontrarlo, pero es una buena alternativa. Es una buena alternativa. También autotensante. Y bueno, buscando por ahí, por allá en internet, hay varios. Estos son chinitos, absolutamente chinitos. Este es un sistema de pinza que una vez que se aprieta, se abre, se introduce, se suelta y queda circunscrito a la pieza dentaria. Aquí tenemos otro tipo que se coloca con un portaclamp, se abre una vez que se introduce en la zona de los cajones proximales, se cierra y al cerrarse genera el cierre en cervical y en las paredes vestibular palatino, vestibular lingual para posteriormente acuñarse. El problema es que son bastante engorrosos de utilizar, son bastante engorrosos. Yo no lo he usado nunca, vi una vez un video y lo otro que me queda la duda es si las banditas se pueden desmontar e intercambiar. Ahí tengo mi duda. Ya de marcas más conocidas, Dentsply tiene el Automatrix que viene con su propio alicate que lo lleva a la posición y con esa pequeña espátula se realiza el apriete y el cierre de las banditas. Vienen en 4 tamaños. Esa es la bandita y ahí está puesta sobre un premolar y con esa como espatulita, ese instrumento se va cerrando y se circunscribe. Y tiene el ángulo cérvico-oclusal ya desarrollado, esta curvatura ya desarrollada. Por lo tanto, es una buena alternativa. El único pero es que son de 0.05, son gruesas, no son delgadas. Ese es el único pero. Llegamos al Supermat de la CareHub, ahora CaboCare, y este es un excelente elemento, excelente instrumento y no es tan caro. El sistema completo, ese kit que ustedes ven ahí anda del orden de las 140 lucas. 140 lucas es plata, es cierto, pero no es tan caro, no es tan caro. Después uno va comprando las reposiciones. Las reposiciones vienen en alturas de 5 milímetros y de 6.3 de milímetros y vienen a su vez tanto en acero como en plástico. Y a su vez las de acero vienen en 2 espesores, 0.030 de milímetro, 30 micrones, y 0, que es esta, las verdes, y las azules son 0.038. Yo personalmente prefiero la azulita, ¿ya? Porque es lo suficientemente delgada, pero a su vez tiene la suficiente rigidez para introducirse sin mayor problema. Esta pieza de mano las transporta porque se adosa, tiene una grapita que es como una garrita que atrapa la cápsula, esto se llama Supercap, y la atrapa, la introduce y uno le da vueltas a la bolita de acero que está acá y esto se cierra sobre el diente. Son realmente espectaculares. Aquí hay un cuadro comparativo, la foto es malísima, está sacada de un texto. Si se usa un portamatriz en una cavidad que es extremadamente grande, yo diría que esto tiene indicación de incrustación, pero la van a hacer directa. En una cavidad de este tipo con un portamatriz, lamentablemente, al cerrarse el portamatriz, la banda tiende a ir de manera tangencial sobre los bordes más exteriores y más divergentes de la preparación. Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad de obtener puntos de contacto y la separación aquí que podemos tener es hasta el milímetro. Sin embargo, la banda Hamneos viene con ese contorneo cérvico-oclusal ya predeterminado y aquí está instalada. Por lo tanto, correctamente acuñada, la banda de por sí ya me logra dar ese contorneo. Y eso no lo consigo con una banda de tipo Tofflenbayer. Y aquí lo vemos, una vista lateral. Esta banda no es metálica. Aquí están las metálicas, esta es de plástica. Pero se puede ver que ese contorneo en una cavidad que yo diría que es para incrusta, pero sin embargo la van a hacer directa, funciona. Y es una tremenda herramienta y un tremendo recurso. Ahora, ¿qué ventaja tiene este sistema Supermat autotensante? También viene con estas capsulitas vacías. Y uno diría, ¿para qué? Hoy en día, y lo vamos a ver, quizás se los mencione en la clase que les tengo que hacer indirectas, hay técnicas para generar lo que les había mencionado al comienzo, las elevaciones de márgenes, elevaciones de margen cervical. Cuando un margen cervical de una preparación para incrustación queda profundo, yo debo elevarlo por medio de resinas compuestas. Y para eso existen ciertas bandas
que están específicamente diseñadas, en este caso de Polidentia, una, y la que yo conozco, la que ubico y la que he utilizado, es la Sleeve Band de Garrison. Garrison es hoy en día un top de línea, es el gold estándar en sistemas de matrices para directas. Es caro, sí, pero digamos, que da las mejores prestaciones. Y entonces uno compra el tamborcito, introduce la banda y monta la banda. Y esta zona baja permite llegar a cajones muy profundos, 6, 7 milímetros, y poder hacer un adecuado cierre cervical con un aislamiento correcto, no solamente con goma dique, también utilizando teflón para poder evitar el sangramiento. Instalamos nuestro sleeve band y podemos hacer un levantamiento de piso cervical sin ningún problema con resina compuesta, cosa que a veces con un portamatriz y una banda recta y un Toffelmayer no siempre se puede lograr, pero con esto se garantiza que se logre de buena manera y con un muy buen perfil de emergencia desde abajo, y me puede evitar incluso una cirugía de espacio biológico. Muy bien. Seguimos con la pintura. Afortunadamente se lo llevó un colega que le gustó, es algo abstracto con arte figurativo, y esto fue del fin de semana. También es lo mismo, está texturizado, no se nota mucho, pero se le tira un polímero encima que seca como a los 20 minutos y posteriormente se puede pintar sobre eso y se generan algunas zonas de sombra, muy bonito. Esto por si alguien se motiva con querer pintar, porque la verdad es terapéutico pintar, se lo digo yo. Y también nos dedicamos a hacer algunas cosas en tríptico, también se lo llevó un colega, y uno aquí da rienda suelta absolutamente a los bajos instintos artísticos. Muy bien. Sistemas de matrices seccionadas para anillos, que es lo que más utilizamos. El primero, el original, fue el Paloden. Paloden venía en un kit que traía 4 anillos. Estos eran todos iguales y estos eran distintos y eran más largos porque cuando se ponían combinados con los pequeñitos era para poder desarrollar cavidades MOD y se ponían en simultáneo. Pero era bastante engorroso. Ahora, este es un anillo de acero, era extremadamente rígido y con el tiempo incluso podía romperse al momento de la colocación. La gran desventaja, ahí tenemos el anillo. Este anillo por lo demás en las patas que están ahí, que ustedes ven aquí en la imagen, que son las que finalmente aprietan la banda seccionada en la zona vestibular palatina o vestibular lingual para hacer el cierre del cajón en ese lado de las paredes. No tenía ningún tipo de cabezal de adaptación, ninguno. Era simplemente una pata de acero en 90 grados que bajaba y eso era todo. Y tenía una cierta angulación. Pero fue el primero y se usó bastante. Era un muy buen sistema matriz. Muchos de los que nos iniciamos con los anillos partimos con este sistema, pero a poco de andar se fueron dando cuenta que la adaptación que generaban estas patas a nivel del cajón no era la más adecuada y en algunas oportunidades, si el cajón era muy amplio, simplemente la banda se deformaba hacia la amplitud del cajón y entonces nos quedaba una verdadera muesca del material de resina. Y por aquí por allá van surgiendo copias, se va mejorando el sistema y comienza algunos fabricantes a decir, bueno, ¿por qué a la patita de acero no le incorporo algo? Un cabezal de adaptación, algo que de alguna manera sea más anatómico para moldear y apoyar la salida de la banda en esa zona y hacer el cierre de la pared vestibular o palatina, vestibular o lingual del cajón. ¿Por qué no colocar? Y entonces a estos anillos que son de sección circular, el anillo Paloden tenía una sección. Sección me refiero a esta zona, si yo la corto, ¿verdad? Y la miro, es circular. En el Paloden era rectangular, ¿ok? Este anillo, en la bajada, en las patitas, se le incorporó unos topes de silicona. Y aquí los vemos trabajando y ya fue un avance en ese sentido. Obviamente los chilitos rápidamente copiaron el asunto y esto ustedes lo pueden encontrar en el mercado, yo también los compré. Funcionan sí, el único tema es que estas cabecitas no son autoclavables. Una meta autoclava y se cocinan y sale una pelotita hecha mazamorra, no sirve. Pero estos sistemas sí, las bandas son de bastante buena calidad, son aproximadamente de 0.04 de milímetro, o sea, 40 micrones de espesor, que es un espesor bastante adecuado y son muy baratas. Muy barata, una caja de estas cuesta en Chile 9.000 pesos, o sea, y eso es baratísimo. Baratísimo. Sistemas de anillo. Polidentia tiene el Quick Mac de luz,
que ya incorporaba también formas en estos cabezales de adaptación, ya sea cilíndricos y medias triangulares, ¿ya? Y esto permitía, al momento de introducirlo, ¿verdad?, generar una adaptación dependiendo de la amplitud de la caja. Si no era tan amplia, uso los cilíndricos. Si era un poquito más amplia, me quedaba mucho mejor usar el triangular, ¿verdad? Y ya el anillo tenía alguna modificación. Ustedes ven que tiene una cobertura. El anillo comenzaba, en algunos casos, a cambiar el material. Ya no siempre era acero. Se comenzó a incorporar aleación de níquel titanio, que era mucho más flexible, mucho más resistente, ¿ya? Y aguantaba, por supuesto, todos los ciclos de autoclavado. Las bandas venían en 5 y 6,4 de milímetros, suficiente casi para cubrir la mayoría de los casos normales, y en espesores de 0.025, o sea, 25 micrones, 0.025 de milímetro, que son 25 micrones, o venían en 0.04, que son 40 micrones. Esto de la polidentia, son espectaculares estas bandas, espectaculares. Yo personalmente prefiero la de 0.04, o sea, confío en el acuñado para compensar el espesor, y esta he tenido más fracasos a la hora de introducir, sobre todo cuando el cajón es conservador. De repente, si no pasa, inmediatamente se dobla y ya hay que desecharla. Ahora, hay ciertas bandas de acero que vienen con algunas proyecciones. ¿Por qué? Porque la zona de pisos, normalmente donde se desarrollan las lesiones proximales, punto de contacto, de ahí hacia abajo, la zona de destrucción principalmente va hacia el medio, y es donde necesitamos muchas veces una proyección. Algunos kits ya traen bandas que tienen esta proyección. ¿Qué ventajas tienen las matrices seccionadas para anillos? Por un lado, las bandas vienen seccionadas, obviamente, y ya viene medida la extensión en sentido vestíbulo palatino, es estándar, adaptada a cajones proximales para restauraciones directas estándar. La banda viene precontorneada en sentido cérvico-oclusal y vestíbulo palatino. Se denomina con forma arriñonada, pero tiene ya dos contornos, cérvico-oclusal y vestíbulo palatino o vestíbulo lingual. Los espesores de banda, ya vimos, varían desde 0.025 a 0.040, de 25 a 40 micrones. El diseño anatómico, que es arriñonado, por lo tanto, cóncavo en la parte alta oclusal, no la coloquen nunca al revés, y convexo en cervical, va a permitir que se puedan adaptar a diferentes conformaciones en diferentes situaciones clínicas de nuestros cajones proximales, teniendo, como les mostré anteriormente, alguna de ellas extensiones en la zona central, ¿ya? Y en la zona, que normalmente es la zona de mayor pérdida o compromiso de tejido dentario a nivel de lo que son pisos cavitarios. No siempre se utilizan. Uno, cuando trata en la medida de lo posible de ser bastante regular, ¿verdad?, a la hora de conformar mi piso y la regularización de ese piso cuando estoy haciendo la terminación a nivel de esmalte en esa zona. Uno trata de ser lo más regular posible, pero muchas veces uno puede encontrarse situaciones en donde justo en la zona central va una profundización. Bueno, en esos casos uno tiene estas bandas. Y estas banditas también traen ciertos orificios, ya sea en las zonas laterales o en la zona alta. Por ejemplo, el sistema Palo en Plus, ¿ya?, lo trae, y Garrison también lo trae, si no me equivoco. Y esos permiten la adecuada manipulación. Con eso podemos colocarlo, retirarlo de manera fácil y precisa. Incluso los agujeritos laterales, si uno quiere, puede incluso hasta amarrarlos con un sedental para evitar un accidente que pudiesen ser deglutidos. Y aquí tenemos el Palo en Plus. Los elementos que componen el sistema Palo en Plus. La cuña. Esta cuña que viene con esta pequeña como bandita, que es lo que uno introduce. Esta bandita es una banda de protección. Entonces, uno con esto realiza, por un lado, un preacuñado. Anestesié, pongo mi cuña, estoy preacuñando, y esta banda me protege el diente vecino, porque esta banda es de casi de 0.08, 80 micrones, pudiendo en algunos casos, porque no encontré la medida, pudiendo, yo calculo, son casi como bandas de ortodoncia, así de gruesas. Y posteriormente, cuando uno termina el cajón, uno puede retirar solamente este sector, por eso tiene ese agujerito, lo retira, deja la cuña puesta y posteriormente coloca la banda, etc. O sea, uno puede utilizar la misma cuña. Los anillos vienen con sus cabezales de adaptación, y los cabezales ya traen una modificación. Acá abajo traen una muesca que permite el paso de la cuña. Los anillos que eran de acero, como el Palo en original, o los de acero, los chinitos, los clásicos, que no tienen este espacio acá abajo para el espacio para la cuña, provocaba que o montábamos sobre la cuña el anillo, las patitas del anillo, o teníamos que ir por delante o por detrás de la cuña.
para poder empujar la cuña y hacerle un poquito el quite. El problema, cuando teníamos un diente con una corona clínica baja, montarlo por arriba de la cuña podía provocar que el anillo en algún momento saliera volando, ¿ya? Con esto, tanto el sistema de Paloen como el sistema de Garrison, que lo vamos a ver más adelante, solucionaron el tema simplemente haciéndole el espacio para la cuña. Esta pinza permite, a través de estos agujeritos, posicionar y movilizar tanto las bandas como las cuñas. También tienen un agujerito ahí. Permite llevarlas, empujarlas, etc. Y el porta, que no es un porta clam, es un porta anillos específico de Paloen, también lo tiene Garrison. Y yo lo encontré en Biotech, coreanito o chinito, no sé, por 5 lucas. El original de este vale casi 100 lucas. Así que paso el dato por si acaso, son excelentes para llevar anillos, mucho mejor y más seguros. Los portaclam, que tiene en el extremo de sujeción una bolita, porque ahí se mete en los hoyitos del clam, ¿verdad? Muchas veces con los anillos se escapan los anillos y salen volando los anillos. Bueno, esto lo que tiene en la punta son ganchos, 2 ganchitos, no se alcanza a visualizar ahí, pero tiene 2 ganchitos. Oye, es absolutamente segura la colocación y el transporte del anillo mientras lo llevo a boca o cuando lo retiro. Ahí tenemos el sistema ya instalado y ustedes pueden ver la banda, los anillos, los orificios que le comenté que sirven para poder posicionar la banda, el cabezal de adaptación, que es de un material de silicona, el material del cual está conformado el anillo, que es una aleación níquel-titanio más flexible, más resistente, y el espacio que el cabezal me deja para la cuña. De esa forma, si la corona clínica es baja, no tengo problema, porque yo dejo la cuña en posición y paso igual y bajo sin ningún problema con mi anillo. Aquí tenemos el Paloen Plus y ahí está en un esquema puesto y funcionando en boca. Un caso clínico, excelente cierre cervical, acuñado, ¿verdad? Una vez que yo retiro todo esto a través de esta aletita, yo puedo retirar sin ningún problema, que es el problema cuando usamos bandas seccionadas que no tienen esta aletita. Normalmente a mí me obliga a usar un porta aguja para poder tomarlo, o del extremo vestibular o del extremo palatino o lingual, para poder tirar y sacarla, porque cuando se genera un muy buen punto de contacto, muchas veces no hay como diablo sacar la matriz y queda muy apretada ahí. Entonces hay que tirarla. Bueno, en estos casos viene con esta aletita y permite la remoción fácil de la banda matriz. Y ahí tenemos nuevamente un esquema y ustedes pueden ver cómo el cabezal de adaptación se monta y deja el espacio para que la cuña se mantenga perfectamente en posición. La evolución de los sistemas de matrices, y en este caso vamos a hablar de Garrison. Este es Garrison. Garrison es como el Mercedes-Benz, como dice el Dr. Ferrada, es el top de línea, el gol estándar, ¿ya? ¿Cuál fue el paso adelante que dio Garrison? Garrison diseñó 3 anillos cuyos cabezales de adaptación están hechos: el azul para premolares, el naranja para molares y el verde tiene la particularidad que permite incluso desarrollar ciertos online. Cuando una cúspide palatina o vestibular mesial, por ejemplo, está perdida y comprometida, es tan ancho y se encaja tan perfectamente que logra mantener en posición y generar la circunscripción en esa zona, y yo puedo incluso desarrollar una cúspide de manera directa utilizando el anillo verde. Aquí se alcanza a ver el porta anillo de Garrison y se ve más o menos ahí los ganchitos en la punta. Es un gancho y se toma de manera muy segura el anillo y se corre 0 riesgo de que se elimine. Se fija, el cabezal del verde, el más grande, es justamente para poder desarrollar incluso algún tipo de preparaciones de tipo online cuando se pueda devolver una cúspide sin ningún problema. Ahí tenemos, de esa forma se toma el anillo y se abre con seguridad. Tiene una traba que lo mantiene abierto con el diámetro del diente para poder colocarlo sin problema. Las cuñas de Garrison, estas son las primeras cuñas de Garrison, ¿ya? Y digo las primeras porque les voy a mostrar en la última parte de la clase los sistemas de cuña, que eso se modificó y tuvo una modificación que fue sustantiva. Los distintos tipos de bandas, ¿ya? En distintos espesores, ustedes pueden ver, hay algunas que tienen esa proyección, esa prolongación. Las más utilizadas son la de molar de 5.5 y la de premolar. Esas son las más utilizadas. Son caras las reposiciones, pero son excelentes bandas. Ahora, ¿son imprescindibles? Yo personalmente utilizo los anillos de Garrison, pero estas bandas las uso para grandes ocasiones. Uno puede utilizar sin ningún problema banda incluso chinita de 0.04, o sea 40 micrones, sin ningún problema,
Ahora, si los cajones son un poquito más grandes y ya requieren un poco más complejidad, uno puede utilizar estas bandas con la proyección sin ningún problema. Y se venden como reposiciones. Ahí lo vemos funcionando. Se fijan cómo el cabezal de adaptación íntimamente se une a la zona interproximal ahí y pega la banda generando un cierre hermético de las paredes vestibular palatino y del cajón en cervical, y la cuña no se ve pero está por debajo porque Garrison también tiene el espacio que permite que la cuña esté instalada y esto se monta sobre eso. Perfecto cierre para una adecuada reconstrucción anatómica. ¿Es un sistema caro? Es un sistema caro, pero que vale la pena tener, la verdad, a uno le cambia la vida. A uno le cambia la vida cuando lo comienza a utilizar. Aquí se alcanza a ver una cuña, ya no nos vamos a adelantar respecto de eso. Ahí ya se está haciendo parte técnica incremental. Otro caso en premolar usando el azulito. Cajón mesial distal. Para poder tener resultados de este tipo. Adecuados puntos de contacto con perfiles de emergencia. Recordemos que las bandas también son arriñonadas y son, vienen ya con una precontorneo cérvico-cruzal y vestíbulo palatino. Por lo tanto, obtenemos unos muy buenos puntos de contacto. Y aquí se alcanza a ver en esta preparación, a pesar de que la imagen es un poquito, la foto era muy pequeña, cuando la amplié se deformó, pero se alcanza a ver una preparación que tiene una reconstrucción cuspidia. Usamos el verde porque esta patita logra cerrar la banda más allá, mucho más allá del cajón, y me permite hacer un excelente cierre cervical, vestibular o palatino, y yo puedo hacer una técnica incremental y puedo de manera directa reconstruir una cúspide sin mayor problema. Ahora, ¿cuándo indicar eso? A ver, no siempre un paciente está en condiciones de poder costear o pagar una restauración indirecta, y si yo tengo la posibilidad, la habilidad y los recursos y el protocolo establecido y asimilado, ¿verdad?, internalizado, de cómo poder confeccionar de manera directa, utilizando estos recursos, este tipo de anillos, yo puedo hacerlo y le doy una alternativa al paciente de una solución rápida en una sesión y más económica también. No todo el mundo está en condiciones muchas veces de pagar una restauración indirecta. Aquí vemos también, fíjense, las patitas del porta anillo. Fíjense cómo entra de esta forma y esto le da una vueltecita ahí. Es imposible que se escape, a diferencia de los portaclamp común y corriente con los que normalmente llevamos los anillos que a veces salen volando. Ahora, doctor, pero ¿sabe qué? Está muy bonita la clase, qué lindo, pero yo no tengo plata ni me voy a comprar eso hasta que no esté titulado, esté trabajando. Correcto. Entonces, ¿qué puedo hacer yo en la clínica? Yo puedo usar un anillito tipo Paladin o estos anillitos chinos, ¿verdad? Y yo puedo individualizarlo. ¿Qué es lo que necesitaría? Solamente una resina, estas resinas barrier que se utilizan como barrera gingival cuando se hacen blanqueamientos, que se venden como resinas bloqueadoras o resinas de barrier, que son baratas, valen 3-4 lucas y vienen 2-3 ml. Y con esa resina, ¿verdad? Yo lo primero que hago si voy a realizar un cajón proximal, por ejemplo acá, es introducir una cuña, un trocito de cuña que me va a dejar ya el espacio para la cuña cuando tenga puesto el sistema. Lo segundo, hago un primer incremento con esta resina de tipo de bloqueo y la polimerizo. Lo tercero, posiciono el anillo sobre lo que ya había colocado, o sea, el anillo lo posiciono aquí, toma contacto y aquí. Y ahora cierro y abrazo el anillo con más de esta resina barrier y polimerizo. Una vez que está polimerizado lo saco y tengo entonces un cabezal de adaptación de resina individualizado de un anillo convencional que no tenía un cabezal de adaptación y un cabezal que además abajo en la zona cervical me deja el espacio para la cuña. ¿Por qué? Porque la cuña la había dejado puesta. Luego introduzco la banda, hice mi preparación, meto mi cuñita y coloco finalmente mi anillo tipo Paladin, chinito, barato, ¿verdad? Pero adaptado con estas resinas de tipo barrier y de esa forma puedo obtener un excelente sellado a este nivel de la caja, a este nivel de la caja y a nivel de piso, ¿ya? Entonces, si no tengo los recursos, tenemos que optimizar lo que disponemos. ¿Qué es lo que hay que hacer acá o en qué es lo que hay que invertir? En estas resinas barrier que no son caras. Yo hace poco compré de la SDI, la australiana, y valen como 4.000 pesos, 5.000 pesos las jeringas de 2-3 ml, porque no solamente se utilizan y sirven para hacer este tipo de individualizaciones, también sirven bastante para ayudarnos a fijar clamps
en procedimientos de aislamiento, en situaciones complejas, cuando ese clamp se escapa cada rato, se escapa, se suelta, yo lo puedo fijar a un diente vecino, ¿verdad? Con este tipo de resina, usando un poquito de adhesivo, es una técnica un poquito más avanzada, que tal vez en alguna clase de aislamiento la van a ver. Un tiempo me dio por pintar perfiles de mujeres, perfiles en general, y funcionó bastante bien. Distintas técnicas, harto color. Como le digo, en la casa ya no tengo dónde ponerlos, así que me los llevo a la oficina. Si alguien quiere ir a verlos, los tengo en la oficina. Si alguien está aburrido y quiere ir a mirar. Muy bien, y para finalizar vamos a hablar de las cuñas interproximales, que con esto se cierra este sistema o esta unidad que corresponde a la matriz, al portamatriz, al sistema autotensante o a nuestro anillo, más el sistema de cuña. Son elementos de madera, plástico o silicona y la función es ajustar la matriz al nivel cervical. ¿Para qué? Para evitar el desborde del material restaurador y generar una separación que, lo más importante, permita compensar el espesor de la matriz. Si no genero una separación dentaria que compense el espesor de la matriz, una vez que retire mi sistema de matriz, voy a tener el espesor de la banda y va a quedar un espacio. El paciente va a acumular restos de alimento y a la sesión siguiente va a decir, doctor, ¿sabe? Se me junta de todo ahí y voy a meter el hilo dental y voy a darme cuenta de que no logré reconstruir el punto de contacto. Si no genero una separación adecuada que compense el espesor de la matriz, por lo tanto, el uso de las cuñas, ¿ya? Es extremadamente importante. Las que normalmente conocemos son las de maderita, hay de varios tipos, de varias formas, ¿ya? La verdad hay que tenerlas todas, ¿ya? Las de maderita. Bueno, es lo más comúnmente utilizado. Y las cuñas tienen funciones. Esto está descrito en forma general. Ajusta la matriz cervical, la estabiliza, va a evitar en consecuencia el desborde del material. Importante, separa las piezas dentarias, ya lo dijimos, para compensar el espesor de la matriz. Va a facilitar, por ende, la reconstrucción del perfil de emergencia, el contorno proximal y el punto de contacto. Como la base va hacia la papila, protege la papila y a su vez, al hacer esta compresión, cohibo secreción gingival y posibilidad de sangramiento. Protejo, sostengo y mantengo finalmente la goma dique en posición cuando estoy realizando aislamiento absoluto. O sea, me ayuda a mantener mi aislamiento. Un concepto, cuña individualizada. Las cuñas estándar no siempre las puedo colocar. Es más, lo recomendable si son de maderas, ¿verdad? Es individualizarlas. ¿Y qué son las cuñas individualizadas? Son cuñas de madera prefabricadas que yo las voy a adaptar según la zona de tronera en particular, según el punto de contacto que deseo lograr y según el grado de erupción de la corona clínica. Mientras menos grado de erupción de la corona clínica tengo, más bajo debo entrar. Y las cuñas, si no las adapto y no las individualizo, simplemente no las voy a poder meter o voy a generar mucho daño. Entonces, de una cuña de este tipo, al individualizarla por medio de un portaagujas con el cual yo la tomo y de un bisturí con el cual yo la desgasto, termino generando esta forma. Aquí tenemos otra y de esa manera yo puedo pasar sin problemas bajo mi piso cervical de mi preparación, por sobre la papila y deprimo suavemente la papila. Un bisturí y un portaagujas. Es indispensable, yo debo tener esto dentro de mi instrumental para operatoria para poder individualizar. Si estoy usando cuñas de madera, afortunadamente los nuevos sistemas de matrices que traen cuñas de silicona con ciertas características particulares, hoy día evitan que tengamos que hacer esto, ¿ya? Pero para el común de los cristianos y en la escuela, lo que vamos a tener disponible son cuñas de madera, por lo tanto, tengo que individualizarlas. Y esto me otorga ventajas. Permiten adaptar la matriz cervical sin alterar la forma y el contorno proximal al deformar la matriz en esa zona. Si no la individualizo y planto una cuña tal cual, lo que voy a hacer es deformar la matriz. Y si deformo la matriz, estoy deformando mi técnica, estoy deformando la resina compuesta en el fondo. Estoy empujando la banda con la resina hacia adentro. Y voy a dejar una zona absolutamente falto de contorno. Permite introducir cuñas en troneras de coronas clínicas bajas o poco erupcionadas, principalmente en pacientes jóvenes. Nos permite usar cuña y contracuña. Meto una cuña, por ejemplo, por vestibular, meto otra por palatino por encima de esa. Y ambas, al estar individualizadas, pasan bajo el punto de contacto y bajo mi piso cervical.
Permite adaptar matrices en zona, piezas con zona cervical muy angosta o acinturada, y permite usar matrices seccionadas, que es lo comúnmente utilizado con anillo, junto a sistemas de contorneo de banda y para la generación de buenos puntos de contacto. Por ejemplo, aquí no tenemos banda seccionada, no tenemos cuñas de silicona ni nada de eso, simplemente tenemos anillos chinitos. Bueno, para poder generar un buen sellado, antes de poner mi anillo, la cuña debe pasar por debajo del punto de contacto, debe pasar, debe aparecer a ese nivel, no puede aparecer más alta. Si la cuña aparece más alta, estoy empujando la matriz hacia la caja, por arriba del piso cervical, y estoy deformando la resina y estoy deformando el perfil de emergencia de la pieza dentaria. Entonces, si yo logro pasar por debajo del punto de contacto y bajo el piso o a nivel del piso, logro buenos perfiles de emergencia y buenos puntos de contacto. Son banditas rectas, seccionadas, no tienen mayor ciencia. ¿Por qué? Porque el cajón es pequeño, 1/3 de la distancia intercuspidia. Si el cajón es un poco más extenso, ok, coloco ya una banda seccionada, prefabricada, arriñonada, que viene convexa, que viene con el contorneo cérvico cruzal, vestíbulo palatino, vestíbulo lingual. Esta es como la bandita de los pobres, pero lo puedo usar, optimizar. Uñas de goma, también las he utilizado, la verdad, no ejercen tanta presión. Funcionan, pero no ejercen tanta presión. Entonces me obliga a desplazar la banda, a utilizar algún elemento para empujar la banda y obtener el punto de contacto. Pero están disponibles 3 tamaños, amarillo, verde y celeste. La más utilizada es la celestita. La amarilla es más pequeña y la verde es muy grande. En estos agujeritos laterales, con un porta clamp, uno introduce en estos agujeritos y abre, se estira, porque es de gomita, y ahí uno pasa el punto de contacto y puede instalarla sin mayor problema. Entonces, Garrison tenía en su sistema original estas cuñitas, y ustedes fíjense, esto venía en la caja de Garrison, parecen cuñas como si ya estuvieran individualizadas, o sea, el diseño ya venía pensado en una convexidad adecuada acá, una punta adelgazada, una zona muy redondeada en la punta para proteger la papila. ¿Y qué hizo Garrison? Tomó esto y lo mejoró, transformó este material en silicona, le incorporó unas aletitas que evitan el retroceso y la memoria de la cuña, evitan que se salga, redondeó de manera extrema la punta. Estas cuñas es un salto cualitativo en lo que significa la operatoria directa. A mí me cambió la vida. O sea, la más utilizada es la celestita y la amarilla, pero la celestita es como lo más utilizado. Y cuando hay esas troneras grandes, enormes, una de estas. A veces la tronera puede ser muy pequeñita, esta cuña se deforma, tiene esa particularidad, pero el centro de ella es un núcleo rígido, el centro es un núcleo rígido, tiene esa argollita aquí que permite tomarla con la pinza para poder llevarla e introducirla. Y no hay que preocuparse una vez que está en posición, porque las aletitas la mantienen y no tiene memoria y no sale. Es la cuña del sistema de Garrison, son fabulosas, es el top de línea en cuñas. Yo ya no uso cuña de madera, uso esta cuñita, pero usted, si no va a tener esta cuña y no se la va a poder comprar porque no son para nada baratas, ya, ok, cuña de madera, pero individualizada, que tenga esta forma. Ahí está, el 3D Fusión, que es el último de Garrison, ahí la vemos, en preacuñado, y ahí la vemos ya montada con el sistema de anillos Garrison también. Dentro de las muchas técnicas también incursioné en acuarelita y hice un curso incluso aprovechando algo de tiempo que había por 6.900 pesos con un argentino, Daniel Campos, el Pito Campos, y la verdad garantizado que uno sale pintando acuarela. Garantizado. Y también incursionamos ya de ocioso en otras técnicas con tinturas de alcohol, en base a alcohol, y se pueden hacer cosas muy interesantes sobre papeles que son de resina, muy interesante. Y bueno, un tríptico, el último, que también se lo llevó una colega en Serena, está adornando su casita ya, a mí eso me alegra bastante, de alguna manera vayan partiendo, porque la verdad en mi casa ya no puedo tener más. Muy bien, gracias por su atención, no sé si hay alguna pregunta. Pudimos hacer un repaso en general de todos los sistemas de matrices hoy en día disponibles, lo que podemos lograr y hacer y con lo que vamos a trabajar en clínica, más lo que el día de mañana, ojalá, a lo que podamos apuntar como los sistemas más sofisticados. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta, son las 16:04, me pasé en 5 minutos. No sé si hay alguna consulta. No, el chat, doctor.
Perfecto. O sea, no es que no quiera que pregunten. Pero... Muy bien. La clase se la envía a la doctora Torres. Ella la va a subir y después seguramente va a subir también el video de la misma. Y cualquier duda que pueda haber posteriormente, me la hacen llegar a través de ella. Sin ningún problema se las contesto. Así que no habiendo nada más, me despido y que tengan un muy feliz año dentro de lo que podamos celebrar para todos y que tengan unos días de reposo. La próxima semana es receso universitario, así que ojalá nos sirva a todos para poder descansar también. Una acotación, la clase está disponible desde la mañana Perfecto. en Moodle y faltaría subir la grabación, solamente que ya paré de grabar, así que ahora empiezan a desconectarse nomás para guardarla.